Estudiantes de grado sexto, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo que se une a lo que veníamos trabajando con anterioridad. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando de la nutrición y una de las cosas interesantes de ella era que gracias a la nutrición se podían recuperar sustancias importantísimas, carbohidratos, grasas y proteínas. El día de hoy vamos a hablar de la respiración. Y en esta respiración, entonces vamos a tomar ciertos productos que vienen desde la nutrición y otros productos nuevos para cumplir funciones muy importantes dentro del organismo. ¿Qué es la respiración? A ver, el ser humano y todos los seres vivos necesitan oxígeno y ese oxígeno se requiere para poder producir energía, ¿sí? El oxígeno se encuentra normalmente en la atmósfera, aunque también se puede diluir en el agua. Sirve para que puedan funcionar todas las reacciones que se necesitan para que estemos vivos, ¿sí? La función específica de ese oxígeno es oxidar ciertas sustancias que se encuentran dentro de la célula que se obtienen a partir de la nutrición, específicamente la glucosa. Y producto de esta respiración se elimina el dióxido de carbono. Eh, Gracias a este proceso, todos los seres vivos tenemos la posibilidad de conseguir energía que podemos utilizar para nuestras diferentes funciones vitales. Pero, ¿qué es específicamente? Entonces, el concepto de respiración se basa en el intercambio de gases entre el medio ambiente y el organismo, ¿sí? Normalmente los seres vivos tomamos el oxígeno del aire o del agua cuando son seres que viven en el agua y expulsamos dióxido de carbono. Pero entonces, ¿cómo sucede? El oxígeno llega e ingresa dentro de las células, oxida ciertos nutrientes y se produce energía. Luego, lo que sobra luego de la oxidación de esa energía, que normalmente es la molécula de glucosa, es el dióxido de carbono que tiene que salir del organismo y volver al medio ambiente. Vamos a mirar paso a paso de cómo funciona el proceso. Primero, el oxígeno va a ingresar a los pulmones con el aire que inspiramos. Tengan en cuenta que el aire tiene oxígeno. Todo lo que nos rodea no es oxígeno, es una mezcla de gases dentro de los cuales está el oxígeno, es uno de ellos. Luego de que nosotros tomamos ese oxígeno, él va a la sangre y la sangre lo lleva a cada una de las células del cuerpo. Allá en cada una de las células lo está esperando las moléculas de glucosa que van a ser oxidadas. El oxígeno oxida las moléculas de glucosa y elimina dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a llegar al torrente sanguíneo y nuevamente va a llegar a los pulmones donde va a ser eliminado. ¿Sí? Cuando nosotros no respiramos bien, cuando la función respiratoria fracasa, se pierde el equilibrio en el organismo y las células empiezan a morir rápidamente por dos cosas. Primero que todo, no tienen oxígeno para poder generar el proceso respiratorio y fuera de eso se va a acumular el dióxido de carbono, produciendo eh, fallas sistémicas, es decir, muchas partes del organismo van a empezar a fallar y rápidamente vamos a morir. En la actualidad, con la crisis que estamos sufriendo por COVID, me imagino que muchos de ustedes han escuchado que a las personas las tienen que conectar a respiradores. ¿Por qué? Porque su función respiratoria no se está dando de la manera correcta y justamente los niveles de oxígeno dentro del organismo empiezan a decaer y estas personas empiezan a tener serias complicaciones de salud. Ahí vemos cómo la respiración es de importante. La cantidad de veces que nosotros respiremos, a eso se le llama el ritmo respiratorio. Normalmente se toman intervalos de 1 minuto. Cuando nosotros hacemos muchísimo ejercicio, el ritmo respiratorio va a ser mucho más elevado, pero en cambio si estamos tranquilos, descansando, durmiendo,
esperaríamos que nuestro ritmo respiratorio sea mucho menor. Obviamente, cuando hay algunas enfermedades, hay personas que aunque estén en quietud pueden llegar a tener un ritmo respiratorio rápido. Es decir, eso podría ser un indicador de que algo no está funcionando bien en el organismo. ¿Cuáles son los componentes de nuestro aparato respiratorio? Entonces, tenemos dos grandes grupos donde podríamos acomodar las partes del aparato respiratorio. El primero son las vías respiratorias, listo, que son las que llevan el aire a la segunda parte, que son los pulmones, listo. Entonces, eh, hay un recorrido que sigue el aire desde que nosotros inhalamos hasta que exhalamos. Listo. Y vamos a revisar ese recorrido. Entonces, la primera parte en el ser humano de ese recorrido son las fosas nasales que encontramos en nuestra nariz. Las fosas nasales llegan y toman el aire. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros dentro de las fosas nasales tenemos una cantidad de pelitos. Esos pelitos tienen una función que es atrapar polvo y ciertas sustancias que pueden llegar a ser nocivas para el sistema respiratorio, al igual que los mocos, que también tienen la misma función. Y fuera de eso llegan y calientan el aire. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el aire que llegue al interior de nuestro organismo tenga una temperatura similar y no más caliente o más frío. Entonces, esa es como su función. Listo. Luego de que las fosas nasales, el aire pasa por la faringe y por la laringe. Ya llevamos un aire limpio, un aire caliente. Y ahí también hay una situación muy interesante. En la faringe y en la laringe encontramos las cuerdas vocales, gracias a las cuales tenemos la posibilidad del habla. ¿Listo? Y nos permite emitir sonidos. Luego de la faringe y de la laringe seguimos a la tráquea. La tráquea es sencillamente un tubo que emboca el aire que ya ha sufrido ciertas transformaciones y lo va llevando en el proceso respiratorio hacia los pulmones. Pero antes de esto, entonces antes de llegar a los pulmones, llega a los bronquios. Digamos que lo que hacen los bronquios es reducir el diámetro del tubo que conduce el aire y ramificarlo en pequeños tubitos que se llaman bronquiolos. Listo. Al final ya encontramos a los pulmones. Los pulmones son órganos grandes, esponjosos y tienen algo muy interesante. Al final de los bronquiolos y ya dentro de los pulmones encontramos una estructura que se llama alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son como pequeños saquitos, miles y miles y miles de pequeños saquitos en los cuales se hace el intercambio gaseoso. Es decir, ahí es el punto en el que la sangre llega y deja el dióxido de carbono y toma el oxígeno. Los alveolos son muy, muy importantes. Nosotros, para llenar nuestros alveolos y para que funcionen, necesitamos de todo un proceso al momento de nacer. Hay una sustancia que se llama surfactante pulmonar, que es el que permite que los alveolos, es decir, que esas pequeñas bolsas, estén listas para hacer el intercambio gaseoso. Cuando a un niño no le funcionan bien sus pulmones, cuando no han madurado, es porque no tiene el suficiente surfactante y en la actualidad pues se tiene la posibilidad de darle el surfactante al niño para que sus pulmones puedan terminar de madurar. Ahora bien, vamos a hablar de dos movimientos que son muy importantes en la respiración y son la inspiración y la expiración. Entonces tengamos en cuenta que la inspiración es cuando ingresa el aire. Cuando yo tomo aire, ¿listo? ¿Y qué pasa? Hay un músculo que se llama diafragma. Si miran la línea que se encuentra aquí en la parte de abajo, nos está mostrando el diafragma. Y cuando ese diafragma se contrae, entonces permite que nosotros se nos llenen nuestros pulmones de aire y pueda ingresar el oxígeno. El segundo movimiento es la expiración. ¿Qué pasa en la expiración? El aire sale. Y entonces, al contrario de la inspiración, en la expiración, ya lo que pasa con el diafragma es que se relaja y permite que el aire salga.
Entonces recuerden que en la inspiración el diafragma se contrae y en la expiración el diafragma se relaja. Ahora vamos a ver un pequeño video que les va a explicar una de las actividades que ustedes van a realizar dentro de todo el proceso de este módulo de respiración. Y es hacer un modelo de los pulmones y del diafragma para ver cómo es que funcionan lo que les acabo de explicar. Vamos a verlo. Como pueden ver, es supremamente sencillo de hacer y nos muestra la manera en la cual funcionan los pulmones. Ese globo que está en la parte de abajo de la botella hace las veces de diafragma y cada vez que lo estiran es como si se contrajera y cada vez que lo sueltan es como si se relajara. En la cartilla se encuentran las instrucciones para hacerlo, igual tienen este video que también les puede servir de guía. Lo importante es que cada uno en su casa haga el modelo e intente hacerlo de la mejor manera siguiendo los pasos. ¿Listo? Ahora bien, hay algo que es muy interesante y es que la respiración no es solo un proceso eh, del individuo, o sea, del animal o de la planta independiente. Es un proceso del ecosistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? En el ecosistema se encuentran tanto el oxígeno como el dióxido de carbono en el aire, ¿sí? Pero ¿quiénes producen el oxígeno? ¿Quiénes generan el oxígeno? Las plantas. Las plantas por medio de la fotosíntesis, ellas llegan y cogen el dióxido de carbono, al dióxido de carbono ya le quitan el carbono para formar glucosa y liberan oxígeno. Ese oxígeno lo toman los heterótrofos, es decir, los animales que no hacemos fotosíntesis, lo tomamos, lo metemos en nuestro sistema, oxidamos la misma glucosa que han producido las plantas y después lo liberamos en forma de dióxido de carbono. Que es interesante, vemos cómo los procesos de fotosíntesis y respiración se articulan entre los dos para permitir que la vida pueda funcionar de la manera correcta dentro de los ecosistemas.
Esta es una pequeña explicación del módulo, igual ustedes van a encontrar toda la información en la cartilla, las actividades que tienen que desarrollar. Estaré muy atento para solucionar sus dudas y pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Como anexo a este video les voy a hacer algunas aclaraciones frente a lo que deben hacer durante esta semana, cómo lo deben hacer para tener precisiones y para evitar pues, que ustedes no puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. En primer lugar, quisiera recordarles a todos que es muy importante que activen su correo de Educación Bogotá. Hay una razón clarísima. Cuando usted tiene el correo de Educación Bogotá y hay una clase como la que tuvimos el día de hoy, usted entra directamente. En cambio, cuando usted tiene un correo diferente, cuando usted es invitado, usted tiene que esperarla a que yo como profesor le acepte la entrada. ¿Qué ocurre? A veces usted llega en un momento en el que yo ya he empezado clase, no me doy cuenta y puede que llegara a quedar por fuera y pues para mí no es agradable eso. Entonces es mejor que tengan el correo de Educación Bogotá, ojalá para el jueves ya todos lo hayan activado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos tienen que hacer las actividades que están en la cartilla, sin importar si estuvieron o no estuvieron en clase. No tienen que escribir todo lo que está en la cartilla, solo la actividad y la respuesta de la actividad. Si la actividad dice que tienen que hacer un pequeño escrito, escriben a realizar el escrito y escriben la actividad y ya. Tercero, recuerden que la forma en la que van a entregar las evidencias del modelo del sistema respiratorio se las van a explicar mañana en la clase del profesor Andrés. Con un correo que voy a enviar donde está el link de este video que están observando, está la presentación de PowerPoint, está la cartilla de Ciencias Naturales por si alguno tiene problemas para encontrarla y nada más. Muy pendientes, cualquier duda al correo, estaré muy atento y estamos en contacto. Cualquier cosa entonces, si no, nos veríamos el día jueves. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.